El maestro de los gallos de combate. Un hombre se acercó a un príncipe y le ofreció entrenar a un gallo de pelea. Del príncipe. El príncipe aceptó. Pasaron 10 días. ¿Y bien? Preguntó el príncipe. ¿Está mi gallo listo para la pelea? No, no. Es demasiado confiado y se lanza a pelear. No se le puede soltar. Pasaron otros 10 días. ¿Y ahora? No, aún es pronto. Está muy nervioso, reacciona a todo. Si algún gallo grita, él lo toma como un ataque personal. No se le puede soltar. Pasaron otros 10 días. ¿Y ahora? Aún es temprano. La fuerza y la ira lo desbordan. Emergen hacia afuera, y eso se nota. Pasaron otros 10 días. ¿Y ahora estás listo? Ahora casi está listo. Está inmóvil, como si estuviera tallado en madera. No reacciona a los gritos ajenos. Pero los otros gallos no quieren pelear con él y, apenas lo ven, huyen gritando. No hay número para los escalones de la maestría. Quien ha visto la verdadera maestría, no se maravillará con un trabajo menos perfecto. El maestro guardó silencio. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Esto es comprensible y se aplica a todos nosotros. La comprensión está por encima del conocimiento. El príncipe miró largo rato al gallo, que permanecía inmóvil en el polvo del patio. Sus plumas no temblaban con el viento, sus ojos estaban tranquilos, su respiración era regular. Y de repente el príncipe comprendió, esto ya no era solo un ave. Era un espejo en el que veía a sí mismo, impaciente, ansioso de victoria, incapaz de esperar. El maestro estaba a su lado, en silencio. La quietud entre ellos era más densa que la niebla matinal. Al príncipe le pareció que escuchaba cómo respiraba el gallo, profundo, consciente, como un monje antes de la oración. «Has hecho de él un milagro», dijo finalmente el príncipe. «Pero, en realidad, ¿qué le enseñaste?» «No a pelear», respondió el maestro. «Sino a estar preparado cuando la batalla ya no es necesaria». Estas palabras golpearon el corazón del príncipe. De repente recordó las guerras que había librado, no por justicia, sino por gloria. Victorias que sólo dejaban vacío. Comprendió, la verdadera fuerza no está en ganar, sino en no necesitar la victoria. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, el gallo todavía permanecía inmóvil. A su alrededor gritaban otras aves, sonaban los grillos, pero él no se movía. Y parecía que todo el mundo giraba alrededor de su calma. El maestro miró al príncipe y añadió en voz baja. El verdadero guerrero es aquel que se ha vencido a sí mismo. 2. La leyenda de las 2 carreras. Dicen que en el cielo bajo vivía un hombre llamado Wen Lin, un joven escriba de la Cancillería Imperial. Era inteligente, trabajador y soñaba con el esplendor del poder. Cada día se imaginaba convirtiéndose en consejero, como su nombre sería pronunciado con respeto en los salones del palacio. Pero cuanto más ascendía, más inquieto se sentía su corazón. Cada vez notaba más que a su alrededor solo había escaleras. Escaleras hacia arriba. Un día, cuando el cansancio y la melancolía nublaron su mente, Wen Lin fue a ver a un viejo calígrafo que vivía al pie de la montaña. El maestro, que dibujaba con el pincel la respiración del viento, lo escuchó y dijo: «Buscas el camino hacia arriba. Pero tal vez tu camino es hacia los lados». Wen Lin no entendió. Entonces, el anciano escribió frente a él unas líneas que se convirtieron en el inicio de su nuevo camino. Carrera horizontal. El hombre está dispuesto de manera extraña. Al trepar por la escalera de la carrera vertical, olvida la carrera horizontal. El camino hacia la desgracia parece atractivo. Son las estrellitas en los hombros, diplomas y títulos, cargos y salarios. Es una forma de parecer exitoso, significativo o feliz. La carrera horizontal es ascender por los peldaños de la maestría profesional, la habilidad de hacer lo que otros no pueden. Son conocimientos y habilidades que están dentro del ser humano, que no pueden ser arrebatados como las estrellas de los hombros. Pero la carrera horizontal solo es visible para los iniciados. ¿Quién es maestro y quién aprendiz? No siempre es fácil discernirlo. Pero tanto el maestro como el aprendiz saben quién es quién. Cuando la vida ofrece una elección, ¿qué preferir? ¿La carrera horizontal o la vertical? Por supuesto, la horizontal. Y si se necesita la vertical, hay que tomarla simplemente, como una manzana de la rama.
Si no se logra, significa que aún no hay suficiente maestría. Hay que seguir aprendiendo, seguir subiendo peldaños de habilidad. Mejor ser que parecer. Mejor ser capaz que solo ser. Al leer estas palabras, Wenlin reflexionó. Comprendió que el anciano no hablaba de carreras, sino de la vida. Que la escalera hacia arriba era la búsqueda de la mirada de los demás, y el camino hacia los lados era un crecimiento que nadie ve, salvo el propio corazón. Se quedó con el maestro. Día tras día aprendía a ver las líneas del pincel, la respiración del papel, la música en la pausa entre los trazos. La gente lo olvidó. El emperador cambió de trono, y Wenlin seguía escribiendo, no por la gloria, sino por la perfección. Pasaron los años. En su caligrafía empezaron a notar algo inusual, como si el propio silencio cobrara vida en los caracteres. Acudían a él alumnos y preguntaban: «Maestro, ¿cómo alcanzar tu nivel?». Él respondía: «Yo solo caminaba hacia adentro, no hacia arriba». Cuando murió, no lo enterraron con honores. Pero su pincel y sus pergaminos quedaron, y cada quien que los tomaba sentía una extraña paz, como si tocara algo eterno. Así, la leyenda de Wenlin, el hombre de la carrera horizontal, se convirtió en un recordatorio para todos. Grande es quien crece no en títulos, sino en espíritu. Cuando un árbol crece hacia arriba, se ve desde lejos. Cuando sus raíces crecen hacia adentro, sobrevive siglos. La sabiduría no busca altura, busca profundidad. La grandeza no requiere testigos. El camino del maestro no es ascender al cielo, sino regresar a uno mismo. Controlando desde cualquier punto. Al amanecer, cuando la niebla aún no se había deslizado de las montañas, un discípulo llamado Jin fue a ver a su maestro, un anciano de cabellos blancos con ojos en los que se reflejaba todo el mundo. «Maestro», se inclinó, «quiero aprender a gobernar. A las personas, a los acontecimientos, al destino. Quiero ser fuerte, para que todo a mi alrededor obedezca mi palabra». El sabio sonrió y dijo: «Bien. Entonces escucha lo que un día me reveló el camino». Y le contó una historia. Controlando desde cualquier punto. Cada uno de nosotros gobierna el mundo, aunque quizás lo haga mal. Una piedra en el camino controla el carro. Un niño que aún no sabe hablar ya controla a sus padres. El perro controla al dueño, y el gato controla al perro. Todos controlan a todos. No es vergonzoso gobernar el mundo, lo vergonzoso es hacerlo mal. Quien tiene el camino, aprende constantemente a gobernar el mundo cada vez mejor. Su camino es su maestro. El camino es un gran gestor. Por supuesto, es más fácil gobernar una fábrica o un país si te obedecen y los demás deben escucharte. Pero eso no es un requisito indispensable para gobernar, solo una de las posibilidades. Se puede gobernar cualquier objeto desde cualquier posición geográfica o social, desde cualquier punto. Si no funciona, hay que aprender. Quien tiene el camino, también tiene un maestro. No se puede recorrer con éxito el camino sin gobernar bien a los demás. No se puede gobernar bien a los demás sin tener el camino. Una vez preguntaron a un conejo: ¿pediste un subordinado más fuerte? Te quejabas de que tus ayudantes eran demasiado débiles. Justo en ese momento, el oso buscaba trabajo. No, no, respondió rápidamente el conejo. Ya nos estamos manejando. Todo está en orden. El discípulo escuchaba sin entender. Maestro, dijo, ¿pero qué significa gobernar desde cualquier punto? ¿Es posible dirigir sin estar al frente? El sabio se levantó, tomó una taza con agua y la puso en el suelo. Mira, dijo. La piedra no se mueve, pero el agua fluye a su alrededor. ¿Quién gobierna aquí, la piedra o el agua? La piedra, respondió Jin. ¿Acaso se mueve?, preguntó el maestro. Solo existe. El sabio miró hacia el horizonte, donde el sol tocaba las montañas. El verdadero gobierno no está en las órdenes, sino en la presencia. El gobernante verdadero no exige, atrae. No subyuga, guía. Gobierna no con poder, sino con armonía. Jin guardó silencio durante largo rato. Y comprendió, se puede gobernar no solo con manos y palabras, sino con uno mismo. Pasaron los años. Jin se convirtió en maestro de muchos. Vivía al pie de la montaña, no tenía poder ni ejército. Pero cuando surgían conflictos en el país, la gente acudía a él,
y todo a su alrededor volvía a la calma. Decían: él gobierna el mundo sentado en la sombra de su jardín. Y los sabios añadían: porque su punto está en el corazón del mundo. No gobierna quien da órdenes, sino quien mueve a otros con su pensamiento, sin palabras. El mundo obedece no a la fuerza, sino al equilibrio. Quien se domina a sí mismo, gobierna todo. 4. La leyenda del maestro del silencio. En tiempos antiguos, cuando los dragones aún susurraban al viento y las montañas respondían a los dioses con eco, vivía el príncipe Elesen, un orgulloso gobernante de las tierras del norte. Sus ejércitos eran poderosos, pero su corazón estaba inquieto. Soñaba con una victoria perfecta, con un poder al que nadie pudiera resistirse. Un día, un hombre canoso, vestido con ropas del color de la niebla matinal, llegó a su palacio. Sus ojos eran profundos, como ríos después de la lluvia. Se inclinó ante el príncipe y dijo: soy maestro de gallos de pelea. Permíteme entrenar al tuyo, para que todo China conozca tu nombre. El príncipe, amante de todo lo grande y ruidoso, aceptó. Y entonces el maestro le contó al príncipe una parábola, que yo te relato tal como se la contó. Un hombre llegó a un príncipe y le propuso entrenar a un gallo de pelea. El príncipe aceptó. Pasaron 10 días. ¿Y bien?, preguntó el príncipe. ¿Está mi gallo listo para la pelea? No, no. Es demasiado confiado y se lanza a pelear. No se le puede soltar. Pasaron otros 10 días. ¿Y ahora? No, aún es pronto. Está muy nervioso, reacciona a todo. Si algún gallo grita, él lo toma como un ataque personal. No se le puede soltar. Pasaron otros 10 días. ¿Y ahora? Aún es temprano. La fuerza y la ira lo desbordan. Emergen hacia afuera, y eso se nota. Pasaron otros 10 días. ¿Y ahora estás listo? Ahora casi está listo. Está inmóvil, como si estuviera tallado en madera. No reacciona a los gritos ajenos. Pero los otros gallos no quieren pelear con él y, apenas lo ven, huyen gritando. No hay número para los peldaños de la maestría. Quien ha visto la verdadera maestría, no se maravillará con un trabajo menos perfecto. El maestro guardó silencio. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Esto es comprensible y se aplica a todos nosotros. La comprensión está por encima del conocimiento. Cuando el maestro terminó, en la sala reinaba un silencio profundo. Solo el viento jugaba con las cortinas de seda. El príncipe preguntó: ¿quieres decir que la fuerza es inmovilidad? ¿Que la victoria está en el silencio? El anciano sonrió. La fuerza es la presencia que no necesita demostración. Cuando tu espíritu está en calma, el enemigo ya ha sido vencido. Esa noche, el príncipe soñó con una batalla. Sus ejércitos se encontraban frente a un ejército de oscuridad, pero nadie luchaba. Solo él, en el centro del campo, solo, tranquilo. Y la oscuridad retrocedía, como si no osara acercarse. Al despertar, el príncipe ordenó guardar las armas y construir un jardín del silencio, un lugar donde la guerra cediera al aliento y la fuerza al sosiego. La gente se reía: el príncipe se ha vuelto loco. Pero los años pasaron, y nadie se atrevió a atacar sus tierras. Así nació la leyenda del maestro del silencio, que no domó al gallo, sino la ira del mundo.